Pues estamos grabando. Hoy estoy con Edu Sáez. Edu Sáez es Vale. un amigo de la uni también, estudió en la Pompeu Fabra, iba dos años por delante mío. Edu fue un tío que sacaba muy buenas notas en la uni y entró en Bain, se fue a Madrid a tener su primera experiencia después de la uni. Tras un tiempo allí se dio un cambio de aires y se movió a Barcelona a fundar una startup llamada Costalamel. Y ya un poco más tarde le salió la oportunidad de meterse en el mundo de consultoría otra vez, esta vez siendo freelance. Ahora mismo está basado en Andorra, ha montado una pequeña empresa consultora y a mí es de unas personas que conozco con la que más tengo contacto hoy en día. Me parece que tiene una vida súper interesante, así que creo que va a ser una conversación que va a aportar mucho valor a los que quieran escuchar. Eh, Nada, te doy la bienvenida, Edu. ¿Qué tal? Igual empezamos Vamos allá. con la pregunta que ha sido popular últimamente en Twitter. ¿Cómo ves las notas y cómo se te dio a ti también sacar buenas notas? Sí, este es un tema bastante sensible y espero no herir sensibilidades. No, tema notas, yo creo que al final es una herramienta más que puedes utilizar para diferenciarte. O sea, no creo que la gente le da demasiada importancia y casi todo el mundo está súper preocupado con sus notas, al menos cuando iba yo a la universidad. Y, y nada, creo que si tienes capacidad o ganas pues de sacar buenas notas, pues te puede ayudar mucho, sobre todo en el primer paso, ¿vale? Entonces, yo ahí sí que tengo que decir que empecé suspendiendo mi primer examen parcial, eh, y ahí pues al final es aprender a seguir las normas del juego y aprender a hacer exámenes, que es lo que se trata en la uni y tal, si quieres sacar buenas notas. O sea, Y tú, luego, nada, esto me ayudó mucho, sobre todo para ir a un buen sitio en Erasmus, en Warwick, que allí sí que la gente está súper focalizada en la vida profesional, porque en la Pompeu, ya sabes tú que al principio pues estamos todos ahí pues a pasarlo bien y en la residencia y fiestas y tal, y no estábamos muy preocupados. Y allí cuando entré en Warwick todo el mundo era en plan, o vas en investment banking o consulting, tal, pero es lo que tienes que hacer, si no todo lo otro, pues tal. Yo creo que tampoco es así, pero sí que me metieron en la cabeza como esa de empezar a preocuparme de qué hacer con mi futuro. Y fue ahí entonces, a mí se me habían gustado mucho el tema empresas, tema investment banking no era muy atractivo. Y fue cuando decidí pues entrar, hacer todos los procesos de consultoría y tal para entrar en una consultora. paramos aquí un momento. Erasmus, dices que a ti lo que te cambió, yo me acuerdo, lo hemos hablado mucho, es ir a Warwick. Eh, Hoy en día, o sea, yo me acuerdo, yo hice un Erasmus, en cuarto podría haber hecho el segundo y no sé por qué, decidí quedarme en Barcelona. Yo si volviera atrás, seguramente haría el segundo Erasmus o si puedo incluso un tercero. Tú hiciste solo uno, ¿cómo valoras tu experiencia en general, más allá de luego lo que te ha aportado a nivel profesional, sino a nivel personal? ¿Y Sí. cambiarías algo? ¿Harías otro? Mi Erasmus en particular era a UK, entonces a nivel personal diría que no me aportó tanto, porque yo creo que si ahora pudiese tirar atrás y escoger, me iría a Brasil, me iría a Nueva Zelanda, me iría a Asia, o sea, me iría a sitios muy diferentes a nivel cultural y a nivel de cómo piensan, cómo vive la gente, para que sea una experiencia lo más diferente posible. Entonces, a nivel personal, pues sí, me la pasé de puta madre, conocí a muchísima gente y a gente de todo el mundo, pero sí que ahora me iría a otro país. Y lo que me aportó más es a nivel profesional, porque al principio, pues, al final en la Pompeu todos estamos cortados bastante al mismo patrón, pues nos gusta lo mismo, hacemos lo mismo, pensamos muy igual, y fue un poco salir de allí y ver y descubrir qué es lo que pensaban en otros países a nivel profesional. Y me acuerdo pues que venían Goldman Sachs, venía McKinsey, venían Bain, venían consultoras y bancos de inversión a hablar con nosotros, a convencernos para trabajar. Y en la Pompeu eso yo no lo había visto y me impactó mucho este contacto entre la universidad y el mundo profesional que no teníamos en la pública. Pero tú dices que lo que te impactó más para luego meterte en la cabeza de que querías entrar en consultoría fue ir allí. Tú fuiste en tercero de carrera, ¿no? A Warwick, y luego ya me acuerdo que en cuarto todo lo que hacías en la uni, ¿no? Tu mentalidad era cuáles son los pasos
para entrar en Bain, ¿no? Cuéntanos un poco cómo decidiste que querías entrar ahí. ¿Fue por Sí. competencia? ¿Fue porque realmente te apasionaba? ¿Y cómo encontraste los pasos para realmente poder entrar? Yo me acuerdo que, pues, esto, con 20 años, pues era súper ambicioso, quería comerme el mundo, ser el mejor en lo mío, tal, qué es lo máximo, ¿no? Y siempre iba, pues, a por lo más difícil, a qué es lo máximo que se puede ser, no sé qué. Y entonces, claro, ahí en Warwick vi que era, pues, en Investment Banking Consulting y me gustaba mucho la parte de empresas y decidí ir a consultoría a saco, que también creo que encajaba más con lo que se me daba bien. Y, y siempre funcionaba mucho por obsesiones, entonces me obsesioné con esto y la verdad es que costaba encontrar cómo prepararse entrevistas por aquel entonces, ¿no? Ahora hay el Pompeo Consulting Club, hay mucha gente que hace casos así. Entonces lo que hice fue encerrarme en la biblioteca, me acuerdo, y buscar todos los libros que había sobre consulting y encontré dos. Uno sobre la historia de consultoría, de cómo empezó y tal, que me dio bastante contexto, y el otro, Case in Point, que me ayudó a tener como 10 frameworks de casos, los 10 casos típicos y cómo solucionarlos y te daba herramientas y me ayudó mucho a ser muy estructurado en las entrevistas y tal y la primera que hice, me acuerdo, con Bain, pues ya fue como automático, ya me llamaron, me dijeron que sí en noviembre o diciembre y tal, pero estuve 3 meses a saco preparándome esto y viendo esto para comer, cenar y solo pensando en esto. Yo creo que es la clave Tú, para todo. En plan, de alguna cuando manera, quieres algo, obsesionarte en algo. exacto, de alguna manera tú es lo que yo creo que siempre has hecho muy bien y bueno, lo has sabido aplicar bien en distintas etapas de tu vida. Eres capaz de obsesionarte con algo, ¿no? En la uni te obsesionaste con el manual, pasar del manual, te lo pasaste de la mejor manera posible, seguramente, ¿no? Pero ¿cuánto de eso luego aplicó a Bain? ¿Tuviste que adaptarte otra vez cuando entraste en Bain? Fue Sí, algo, fue un juego, entiendo que un juego totalmente distinto, ¿no? Skills sí. distintas, sociedad distinta, otra ciudad. ¿Cómo? Esto lo hemos hablado muchas veces, que al final cada etapa de la vida es un juego diferente, ¿no? Pues la uni es un tipo de juego, luego pues entrar o encontrar trabajo, pasar las entrevistas es otro juego. Luego me acuerdo entrar en Bain y ver la gente que entró conmigo y dije, se han equivocado, en plan, porque es que yo no tenía ni puta idea de nada, o sea, no sabía hacer un Excel, no sabía hacer un PowerPoint, así que sabía lo básico, pero muy básico. Y vi que todo el mundo que había entrado conmigo había hecho internships, venía de SADE, de ICADE, gente súper preparada. Y yo fui el primero, de hecho, en Bain que entró de la pública y está un poco estigmatizado en este sentido claro, el chico que viene, que claro, no ha trabajado nunca de nada similar y no tenía ni idea. Y tuve que aprender las reglas del juego desde cero. Y ahí sí que lo pasé bastante mal al principio porque claro, nadie me quería para su proyecto porque al final si no aportas valor o si saben que no has trabajado nunca de nada similar y tal, claro, tener al chico que acaba de salir de la universidad y enseñarle todo de cero, nadie quiere hacerlo, ¿no? Y ahí un poco el truque que hice fue juntarme con la gente buena y aprender de ellos y aprender on the job. Pero sí que recuerdo que al principio me di bastantes hostias hasta que aprendí las reglas del nuevo juego, que luego me fue muy bien y me promocionaron y tal como quería, pero al principio, como en la Pompeu empecé suspendiendo el primer examen, pues digamos que en Bain también suspendí el primer examen. Pero aquí la clave siempre es encontrar los sistemas, ¿no? Cada juego tiene un sistema y tienes que encontrar el sistema y explotarlo al máximo. Y podríamos resumirlo en aprender, ¿no? Aprender rápido. Exacto. Que eso también lo hemos dicho muchas veces, que al final, más que aprender diferentes habilidades, que es de lo que se trata, no conocimientos, sino habilidades, la clave, la metaskill, ¿no? Que diría Naval, es aprender a aprender. Porque si tú aprendes a aprender, un poco, primero de todo, esto te da mucha confianza en ti mismo, porque sabes que te pongan donde te pongan, pues puedes salir y puedes aprender Montas, a, a cómo montas un funciona el modelo sistema. de aprendizaje, ¿no? Tú caes en un sistema nuevo, en una industria nueva y tú tienes tu modelo mental en el cual sabes cómo aprender de esa industria muy rápido. Yo
cuando fichamos a gente para nuestros equipos aquí en Singapur, en Asia, hay un sesgo enorme de decir, hay que fichar gente más senior, con experiencia y tal. Y yo siempre digo, lo que quiero no es alguien que tenga 10 años de experiencia trabajando en Amazon o en esto o en aquello. Yo lo que quiero es alguien, me da igual la edad que tengan, que puedan aprender rápido. De hecho, alguien con mucha experiencia, quiero pensar que tiene que desaprender, porque muchas de las cosas que aprendemos no son correctas. Y desaprender es mucho más fácil, mucho más difícil que para alguien con la mente abierta y ágil aprender. A mí hay una frase muy buena muy relacionada con esto porque claro, como consultor muchas veces pues vas a empresas y tal y te dicen, no, a ver, ¿tú qué me tienes que explicar a mí, no? Si yo tengo 20 años de experiencia. Y lo que yo no lo digo, pero sí que pienso muchas veces es, ¿tú tienes 20 años de experiencia o un año repetido 20 veces? Porque es muy diferente. Y, y esto es la parte, hay muchas partes malas de consultoría que ya lo podemos hablar y tú eres un gran crítico y yo también, de consultoría, pero lo bueno es que ves muchas cosas que un año no se parece nada al otro, ves muchísimas cosas y realmente cada año de experiencia cuenta muchísimo. No es como otros trabajos que quizás este año y el año pasado son muy similares, sino que cada año es muy, muy diferente. Y relacionado con esto, en Bain solicité de entrar en el equipo de Private Equity precisamente por eso, porque los proyectos eran de 2-3 semanas y hacíamos due diligence a nivel estratégico y claro, eso me dio la posibilidad de hacer 20 proyectos cuando quizá en 3 años pues hay gente que hace 6, 10. Entonces, yo creo que la clave cuando entres en un sitio así o sobre todo saliendo de la universidad es asegurarte que cambias muchísimo de trabajo. O sea, que no solo entras en operaciones y solo haces operaciones, sino entras en finance y sabes un poco, empiezas muy generalista para tener muchas opciones y mucha opcionalidad y decidir en el futuro. Tú no tienes ni idea, es como cuando escoges carrera, tú no tienes ni idea de qué es lo que te gusta, porque si no lo has hecho nunca, entonces es el momento de trial and error a saco y luego ya decidirás en qué especializar. Básicamente entrar en un environment de high growth, ¿no? En el cual cubres mucho distintos tipos de problemas, donde puedes estar expuesto a liarla, pero siempre sabiendo que tienes que arreglarlo rápido y demás. Yo lo que siempre digo es, por ejemplo, mi hermana ahora está saliendo de la uni o cuando gente conocida me pregunta, yo digo, mira, yo no sé lo que te gusta y tú seguramente ni lo sepas aún porque no lo has encontrado. Yo te diría, prueba 4, 5, 6, 7, 8 internships. Y Por después... esto tú eres un ejemplo. Me acuerdo que te llamamos el mini jobs porque, porque hacía siempre en plan, he entrado aquí y al cabo de 2 meses, bueno, no, lo he dejado y me voy a otro sitio, pero yo realmente creo que es lo mejor. Porque Sí, gracias a eso estás donde estás ahora y sabes lo que te gusta y has visto 1000 cosas, has conocido 1000 tipos de personas. Por ejemplo, en la Pompeu había un perfil de persona muy, 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 muy concreto. Luego en Warwick vi gente de todos lados, o sea, me acuerdo pues chinos que estaban con la manta en la biblioteca durmiendo ahí para estudiar saco y ves otro tipo de personas. En Bain pues vi otro tipo de personas, en Madrid también otro tipo de grupo y yo creo que esta es la clave, de ir saltando y haciendo muchísimas cosas bueno, para conocer puntos de vista diferentes. al final hacer tu camino, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que veo ahora mirando atrás es que en la uni los consejos son bastante generalistas, ¿no? Si estás en la Pompeu, te dirá, en una universidad donde se estudia economía, te dirán, oye, saca esta nota para entrar en este tipo de empresas, ¿no? Y al final eso no te tiene que aplicar a ti. A mí no me aplicó, pero no perdí, ¿no? Pero bueno, estuve un tiempo trabajando en algo que no era para mí. Afortunadamente luego tuve el coraje de cambiar, pero mucha gente se queda estancada ahí y se hace los 3, los 4, 5 años y luego ya es muy tarde. Una cosa que te quiero preguntar, porque yo creo que, bueno, yo creo que sí, pero tú lo sabrás mejor que yo. ¿Hay una diferencia en términos de desarrollo en tus 2, 3 primeros años de entrar en Bain, McKinsey, BCG versus un second o third tier consulting, cada rollo Big Four por ejemplo, yo entré en Management Solutions, ¿no? Claro, o sea, me cuesta contestar esta pregunta porque yo no he estado en otra consultora saliendo de la universidad, pero mi sensación es que no. O sea, que al final, consulting skill set tienes ciertas habilidades que, a ver, quizá si haces consultoría de riesgos, sí que es diferente de consultoría estratégica. Pero hacer consultoría estratégica
en una compañía, en el top tier, y hacerlo en Big Four, por ejemplo, yo creo que a nivel de habilidades y de skill set, por ejemplo, para mí, si yo cuando contrato gente o tal, yo no miro tanto la marca. Lo que me dice mucho de los que están en el top tier o no, sobre todo yo les llamo insecure overachievers. O sea, son gente muy buena que ha sacado buenas notas, es como que ha seguido muy bien el manual siempre, pero que no tiene mucha seguridad en sí mismo. Porque debido a esa inseguridad es lo que les hace trabajar muy duro para poder entrar en una compañía con mucho prestigio y que ese prestigio sustituya esta inseguridad. ¿Vale? Entonces, esto es un tema que me he ido encontrando bastante y ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo detectas esta inseguridad? ¿Y de dónde viene? yo creo que todos de jóvenes somos muy inseguros. Es por eso que de joven pues la gente sigue más el rebaño, hace lo que hace todo el mundo. O sea, todo el rato es como buscamos protección para nuestro ego, ¿no? Sentirte protegido, ¿no? Esto viene ya pues de la edad de piedra. En las tribus, pues siempre ir en tribus, siempre estar seguro y luego a medida que vas creciendo, pues ya unos salen de ese rebaño y otros se quedan. Pero es muy difícil detectarlo. Simplemente, al final, como lo notas muy rápido, es si atacas al ego, si por ejemplo, es gente muy defensiva con feedback, es gente que le cuesta hablar mal de ellos mismos, les cuesta decir cagadas que han hecho o... Lo- Yo ¿Puedes? creo que es la manera rápida de detectarlo. Si, por ejemplo, en una entrevista le preguntas qué es lo peor, dime 3 cosas buenas, 3 malas, si las 3 malas te dicen perfeccionista y tal, que al final son cosas medio buenas, ahí lo ves. Ves la honestidad y ves la inseguridad de la gente, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Realmente se puede ver incluso en la actitud de alguien, ¿no? En cómo actúa, pero sí, yo creo que es un tema interesante. De hecho, no sé dónde leía, ¿no? Que es mejor nacer en una familia de clase media que no en una familia en donde tu padre ha sido el puto amo, porque si no siempre irás a la sombra de tu padre y esto te pone una presión, una inseguridad enorme. Si esto, o sea, yo creo que no hay nada mejor o peor. Es diferente, ¿no? Yo creo que, claro, si en tu familia todo el mundo es socio de McKinsey y tu hermano trabaja en Goldman Sachs, pues claro, te puede poner mucha presión, pero depende de tú, de cómo reacciones a esto. Hay gente que reacciona totalmente diferente, es decir, mira, a mí este mundo me da igual y yo voy por ahí, y hay gente que se lo toma como una gran presión y al final como de montan su vida de manera que quieran satisfacer pues los estándares de la familia o de los amigos. Esto yo creo que depende mucho de la persona y lo que hablamos, ¿no? La inseguridad. Oye, Si, si, em, tú, si tú sabes lo que está bien y mal para ti y funciona según tu sistema de valores, no te tendría por qué afectar. Pero de joven es muy difícil esto. creo que esto enlaza muy bien porque yo esto que estamos comentando me pasaba, ¿no? Cuando yo tenía claro que lo que estaba haciendo en Madrid no era para mí y cuando quería dar un cambio de aires, siempre pensaba, ostras, pero es que a mis padres no les parece bien, que mis padres se piensan que tengo un trabajo genial, que voy a hacer ahora dejando esto sin curro y tal. Y siempre pensaba en el social approval, ¿no? De alrededor de que la gente ahora me veía como que que tengo éxito. ¿Cómo te afecta esto a la hora porque tú hiciste un cambio súper brusco, ¿no? Dices, oye, dejo Bain, me voy a hacer algo completamente distinto, me voy a invertir y a fundar una empresa con otro amigo de la universidad, ¿no? Tuviste que estar muy seguro de ello, ¿no? Sí. Yo creo que lo que has comentado es lo que marca la gran diferencia entre pues, la gente que le va bien o la gente que le va muy, muy bien, ¿no? O a ver, que para que te vaya muy, muy bien tienes que tener mucha suerte, que esto también lo hemos comentado mucho. Pero sí, la clave aquí es lo que me decías de lo que hablábamos de la inseguridad o de tal, que a mí personalmente lo que me pasó es, claro, yo pensé, ¿por qué realmente has querido siempre sacar buenas notas? ¿Has querido un curro bueno? ¿Has querido ser tan ambicioso y tal? Mi conclusión era que era sobre todo para satisfacer a mis padres, a mis amigos, a mi círculo, como para que mis padres estuviesen orgullosos de mí, pues yo quería sacar buenas notas. Esto sobre todo más de pequeño. Luego, te das cuenta que realmente
¿no? Había hecho todo, había seguido el manual, todo, pues me había currado para poder llegar donde estaba y donde todo el mundo me había dicho que si yo sacaba buenas notas tendría buen curro, si tenía buen curro, si tenía novia y tal, pues ya tenía que ser feliz, ¿no? Y me di cuenta, sobre todo cuando me promocionaron luego en Bain y ya como cumplí todos los objetivos vitales que tenía, que no era feliz, que no estaba viviendo la vida que yo quería, ¿no? Y fue muy duro porque te das cuenta que todo lo que has trabajado, todo lo que has hecho en tu vida, lo has hecho para conseguir algo que luego cuando llegas no lo tienes. Y fue allí cuando dije, y me hizo un clic el cerebro. También me ayudó mucho pues leer el Antifragile de Taleb. Me acuerdo que vi también la película Into the Wild, que, que me rompió bastante la cabeza y tal. Y dije, joder, tío, pues si yo, cuando me pasaba mucho, ¿no? Cuando, yo qué sé, pues volvía en el taxi a las 2 de la mañana en Bain y a veces pensaba, hostia, tío, me gustaría ser el taxista ahora mismo que está aquí tranquilo, pues tal, hace su vida. Y como que me empecé a rayar muchísimo y noté que tenía que parar y que salir de este mundo y que yo se me pongo la metáfora esta de estar en la selva, ¿no? De puedes hacer dos cosas en la vida, o ir con el cuchillo avanzando por la selva cortando hierbas y tal, o subir al árbol para ver dónde vas. Pues me había dado cuenta que me había pasado muchísimo en la selva trabajando a saco para seguir adelante, pero no sabía muy bien la dirección. Entonces lo que hice fue parar, lo dejé todo y también, obviamente, en contra de mis padres, de mis amigos que decían, pero toda la vida intentando tener un buen curro y ahora que lo tienes lo dejas. Y lo dejé todo y me fui a fundar una empresa con Costa, que tú también lo conoces bien. Y sobre todo lo que me atrajo muchísimo fue su libertad y su manera de pensar la vida y que él nunca había seguido el manual, siempre había hecho lo que él quería y vivía la vida a su manera. Y eso me atrajo muchísimo y fundamos la empresa juntos. Y también la fundé porque lo que quería es tener impacto en la vida, ¿no? Porque un poco lo que me di cuenta en Bain es que sí que estábamos haciendo business case y tal de empresas de billions, pero yo no decidía nada, yo solo ejecutaba. Y esto es lo que aprendí más en Costa Gamel. Al final, tú no sabes lo que es un cash flow hasta que es tu cuenta bancaria. Entonces ahí sí que... Paramos aquí porque creo que todo esto que has comentado se conecta muy bien con personas al final, ¿no? Que Exacto. yo siempre, bueno, creo que es algo bien conocido, ¿no? Que se dice que tú eres una media de las 5 personas con las que te rodeas y tú eliges estas 5 personas, ¿no? O 2, o 3, o 10, las que sean. En este caso a ti te llevó mucho a hacer el paso, ver la vida de Costa, ver cómo pensaba, ver cómo había evolucionado. Yo a mí ahora mencionabas Antifragile, Into the Wild y otros libros. Yo creo que nosotros, por ejemplo, tú y yo siempre he ido creciendo y las cosas que me he ido dando cuenta ha sido gracias a que la gente de la que me he rodeado, ya no sea físicamente, porque hoy en día puedes llamar, o sea, cada día, cada semana. En ese caso, tú ibas viendo pasos mientras yo aún me estaba encontrando las piedras en el camino, tú ya las habías encontrado, ¿no? Y tú me empezabas a dar estas recomendaciones y luego las empecé a aplicar. Tú, en ese sentido, fue algo distinto. Tú no tuviste a alguien como en este caso, yo te veo a ti, veo a otra gente, tú pensaste más, hey, ¿cómo es la vida que yo quiero vivir y quién la está haciendo? ¿De quién quiero aprender? ¿No? Y tuviste en ese sentido a Costa como la persona de la que querías aprender y te uniste con él, ¿no? Pero esto ha sido un estándar en todos los pasos, todas las etapas. En la uni, cuando me acuerdo que empecé suspendiendo el examen, me vi un tío que no era una rata de biblioteca ni nada, pero que sacaba súper buenas notas y tal, y me junté a él y al final fuimos súper colegas y íbamos a todos lados juntos. En Bain lo mismo, no tenía ni puta idea y me junté, vi un poco, pues, idolatraba a la persona que decías, ¡buah, vaya máquina, ¿no? A Fátima Porras, me acuerdo que ahora, que luego hizo Goldman Sachs y Bain Capital y es una crack, y me enseñó todo. Y luego esto, ¿no? Pues cuando pensé, yo quiero vivir la vida que veo de la gente que me rodea en Bain o Sodio, que hay gente que le encanta, pero yo vi que no es lo que yo quería. Yo no sería feliz de esa manera. Y yo pensé, ¿quién me gusta su vida o quién me gustaría un poco aprender sobre él?
y ese fue Costa. Y un poco, a ver, también porque vi que la empresa tenía futuro y, o sea, es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que al final, eso que has dicho tú eres el producto, las 5 personas con quien estás más, y yo añadiría, y los libros de que lees. Porque al final es el input, ¿no? O sea, tú, garbage in, garbage out. Si lees mierda, si estás con gente que no te aporta, pues al final es muy difícil que tú seas algo o que tú seas quien tú quieras ser. Siempre, un poco aquí el gran consejo es de juntarte con la gente que admiras y que tiene lo que tú te gustaría tener o que vive la vida que tú te gustaría vivir. Tanto eso por el lado positivo, por la vía negativa, que es la vía negativa de Taleb, es al revés, ¿no? Si tú estás en un sitio También. donde ves que tu crecimiento es ser la persona que ahora tiene 10 años más que tú y está en la posición que tú estarás en 10 años, si tú no quieres ser como esa persona en 10 años, estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, la vía negativa es cortar. Saca eso de tu camino y piensa más ahora en la parte positiva, cómo llegas a la persona que tú quieres ser. Que esto también lo hemos dicho muchas veces, que al final lo de... mucha gente piensa, para ser feliz, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y la clave, yo creo, el primer paso es qué es lo que no te gusta y no hacer lo que no te gusta. Luego ya harás lo que te gusta. Pero primero de todo, la clave es, por ejemplo, cuando hablamos de tener dinero, ¿para qué yo quiero el dinero? Pues yo quiero el dinero para no tener que hacer nada que yo no quiero hacer. Más que para hacer lo que yo quiera, más que para que comprarme lo que sea o tener las experiencias que sea, es para yo no tener que hacer lo que no quiero hacer. Y esto está relacionado también con el siguiente paso, ¿no? de freelance, que me acuerdo que después de Costalamel, cuando salí, empezamos muy bien, pero luego llegó un punto que necesitamos inversores y hubo un inversor que nos hizo una oferta y yo le vendí como mi parte de equity y entonces entró el inversor y yo usé, ¿no? este dinero también pues, para viajar, para un poco ver qué hacer con lo siguiente. Y fue entonces cuando me contactaron por LinkedIn y me ofrecieron hacer de consultor freelance, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primera reacción fue, ni de coña, o sea, yo nunca más quiero ser consultor porque ya lo hice en Bain, aprendí lo que quería aprender y menos mal, o sea, yo estoy súper agradecido a esa etapa porque es que al final todo lo que soy profesionalmente es gracias a esa etapa. En Costamel luego también aprendí mucho, pero si no llego a empezar ahí, sin duda no estaría ahora donde estoy. Y me dijeron, bueno, pero prueba un proyecto y tal. Y lo que me gustó de eso es que no era la típica consultoría, yo ahora no hago la típica consultoría que haces en las grandes consultoras, sino que es más body shopping, que le llamo, que es tú formas parte de un equipo y creas junto al equipo, ¿no? No es lo de dar el consejo y luego te vas. No. Nosotros ahora lo que hacemos es, pues les ayudamos a trazar la estrategia y me quedo con ellos haciendo la implementación, ¿no? Que esto es lo que me gusta de ver el resultado, ¿no? Hemos ido muy rápido por aquí. O sea, tú decides a un momento dejar Costalamel y te sale la oportunidad de esta que estás comentando y luego, ¿cómo es todo este proyecto de empezar como freelance a lo que estás haciendo ahora? Porque ahora has montado tu pequeña empresa, tienes gente trabajando en tu equipo. ¿Cómo es todo ese paso? ¿Cuánto has tardado? Fue todo muy natural sin yo buscarlo. O sea, al final, pues eso, empecé haciendo proyectos de freelance y me acuerdo que para mí fue como un sueño. Era la hostia, porque yo siempre decía que a mí me gustaba mucho consultoría hasta las 8 de la tarde, ¿no? Luego cuando ya empiezas a currar hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, ya no es tan divertido. Entonces, aquí sí que los proyectos eran mucho más, como eran más largos, también tenías más tiempo y no hacía falta currar tan intenso. Y luego, pues, la remuneración. O sea, al final, en una consultora, pues, todo el margen en una gran consultora, en Bain, McKinsey o Deloitte o quien sea, cobran por ti 10 veces, 20 veces más de lo que tú cobras. Entonces, la clave aquí es quitar el intermediario. Cuando eres freelance, cobras tú todo el fee. Entonces, lo que vi era que trabajando 6 meses, yo ganaba lo mismo de lo que yo ganaría en una consultora. Entonces fue como, ¡buah! Fue como un flash de decir, me estás diciendo que puedo trabajar 6 meses y luego 6 meses viajar, vacaciones, hacer lo que yo quería y ganando lo mismo. Y para mí fue como un no-brainer de decir, hostia, ¿cómo puede ser que no haya más gente haciendo esto? Y yo creo que esto está muy relacionado con lo que hablamos de inseguridad, ¿no? Claro, para hacer esto tienes que estar muy seguro de ti mismo.
porque mucha gente que contrato, porque al final mucha gente que contrato son freelance también, y yo le digo a gente que estaba trabajando conmigo en consultoría y tal, le digo, tío, vente a trabajar conmigo, te doy proyectos, trabajas 6 meses, ganas lo mismo, son proyectos súper interesantes también, y lo que veo es que la gente necesita esa seguridad, ese título, no, es que yo trabajo aquí, es que yo soy senior consultant, no sé qué, soy manager de tal, y al final todo esto a mí me importa cero. Pero veo que esto Es liga mucho a la gente. Lo Liga hemos mucho a la gente, sí. hablado, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que también hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado que hay que trabajar 12 meses al año, 5 días a la semana, 10 o 12 horas al día. Y en ningún momento nos hemos parado a pensar si esto tiene sentido. Al final, esto que estamos haciendo es porque un día Henry Ford, hace 100 años, lo tuvo que implementar para sus fábricas y ahora 100%. mismo cualquier persona, da igual la industria, este es lo normal, ¿no? Y ahora yo creo que, y lo discutimos mucho, yo creo que Remote va a ayudar a cambiar esta idea, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta trabajar, pero es que también me gusta leer, me gusta estar con los amigos, me gusta viajar y me gusta tener tiempo idle para pensar y montar cosas, ¿no? Y parece que si lo ves así, eres un vago. ¿Cómo? No, sí, pero esto es por la mentalidad que nos han puesto de no, es que a mí me pasó. O sea, yo cuando me fui de Bain a Costalamel, me acuerdo, y salía de la oficina de Costalamel a las 6 de la tarde en bicicleta y tal, y me daba el sol, me sentía culpable. O sea, me sentía en plan, hostia, Edu, tío, no estás trabajando fuerte, tío, luego si no va bien será porque no has trabajado duro. Y, tío, y ahí me di cuenta y dije, guau, es que cómo nos lavan el cerebro con que tenemos que trabajar 12 horas al día, 80 horas a la semana. O sea, es una locura, no tiene sentido. Y cuando trabajas como freelance, y ahora mucha gente, yo creo que se está dando cuenta con el tema de trabajo en remoto, de, tío, organízate a tu manera, ¿no? Es como, fue un brain fuck máximo porque es como, tío, tú puedes organizar tu vida como tú quieras. Y la clave de todo es preguntarse el por qué. ¿Por qué trabajas 5 días a la semana y no 4? Por ejemplo, yo, ahora trabajando, haciendo proyectos y tal, muchas veces digo, mira, en vez de pagarme 5 días a la semana, me pagas 3 y lo hacemos más tiempo. Y muchas veces es como, primero les cuesta, pero luego es mucho más eficiente. He visto que es mucho más eficiente porque o 3 o 4 días a la semana, tío, yo tengo más tiempo para hacer las cosas. Al final, muchos proyectos tienen muchos bottlenecks que por mucho que trabajes, no va a avanzar porque estás esperando la decisión de otra persona para probarlo y tal. Entonces, fue en plan, preguntarlo todo. ¿Por qué coño tengo que estar yo ahí enseñándote mi cara si podemos hacer una videollamada? O una call, que es que ahora la gente hace muchas videollamadas, ¿por qué nos tenemos que ver la cara? Podemos hacer por call si es por curro, ¿sabes? Pues si somos colegas, pues mira, me hace ilusión verte, pero si no, Ya. ¿por qué tenemos que vernos? Y así todo. ¿Y por qué tengo que vivir en Barcelona si puedo vivir en otro sitio, no? O mil cosas. ¿Por qué tengo que trabajar 10 meses al año? ¿O por qué mis vacaciones tienen que ser en verano cuando todo el mundo hace vacaciones y tenemos que estar todos ahí en la playa apretujados? ¿O por qué no trabajo sábados y domingos, que es cuando la gente está en la playa y tal, y yo me voy el lunes? O, por ejemplo, ahora que estoy en Andorra. Yo esquío el lunes y martes. No hay nadie, es que estoy solo. Entonces, y veo luego los domingos las megacolas que se crean y tal, y digo, es que no tiene sentido. Si nos organizásemos mejor, Pero ¿no crees que todo sería mucho empieza más un poco eficiente. por la organización de los gobiernos estatales que tenemos hoy en día? O sea, ahora mismo ya incluso como la educación está definida, es una educación industrializada, ¿no? O sea, tienes a 20 niños que los sientas en 4 filas a escuchar a un profesor que no tiene mucho interés en educar, y básicamente educamos para que salgan o vayan a una oficina o a una industria y todo está de alguna manera industrializado, incluso nuestro tiempo. Eh, Ahora mismo, bueno, te comentaba porque los dos nos interesa mucho Sí. el tema de la educación y cuando te paras a pensar, es que no tiene ningún sentido. O sea, evaluamos a los niños, bueno, y a los adultos por la capacidad que tienen de solucionar un test. Y al final lo que aprendes es solucionar el test, no Sí, y sobre aprender. todo el gran problema es que nos educan para seguir el manual, seguir las normas, ¿no? Y esto es porque un niño que pregunta, un niño que se quiere salir de lo normal, es un problema para el profesor.
Y esto pasa porque tienes clases de 20 niños, de 30, y claro, no puedes gestionarlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones de industrializar, de tener que tener un profesor con 30 niños? Pues tienen que estar todos sentados, porque claro, si no, no se puede gestionar. Tienen que estar todos callados, todos no pueden estar preguntando. Y al final dices, ¿por qué tenemos que...? Yo, por ejemplo, con mis hijos, cuando tenga, los vamos a educar en casa, porque ¿por qué tengo que yo darle mi tesoro, ¿no? La persona que más quiero y tal, a alguien que no sé, no le conozco, un profesor que no le conozco, con gente que no sé, que deciden por mí, que al final el sistema, el currículum, lo monta un tío, un político en su despacho. O sea, si lo piensas, no tiene ningún sentido. En Barcelona teníamos una guardería al lado y veías los niños y el nivel de las personas que cuidaban a los niños, que están todo el rato gritándole, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, dices, pero ¿cómo le das tu niño a que esté 8 horas cuando está más tierno y más influenciable? Se lo das a un sistema que está súper mal montado. O sea, me Y parece... todo otra vez vuelve al tema de la industrialización, ¿no? O sea, uno de los avances que en teoría se han hecho en los últimos 100 años es que ahora tanto el hombre, tanto el padre como la mujer trabajan. Entonces ahora el padre y la madre trabajan 8 o 10 horas. ¿Qué pasa? Ahora nadie tiene tiempo para cuidar al niño. Yo ahora mismo lo que voy a hacer en el momento que tenga hijos es voy a intentar la manera de trabajar remoto. ¿Por qué? Porque quiero poder decidir cuántas horas paso con mi niño. Igual, se dice mucha gente que, bueno, pues trabajar en remoto y tener niños en casa es jodido, ¿no? Pero si tú de alguna manera puedes hacer el paso que tú estás haciendo, ¿no? En el cual eres más independiente y trabajar 3 días sí, 2 días no, porque decides cómo montarte tu vida, ya te asemejas más a lo que tendría más sentido en tu vida. Pero hoy en día, cualquier persona que quiera salir del sistema es imposible. O No, sea, y lo que veo es que muchos padres, o sea, su gran preocupación es dónde aparco al niño. O sea, ya no es qué colegio y tal, o que muchas veces lo que se cree es que la mejor educación es pagarle el colegio más caro. Es como, no, la mejor educación es tu tiempo. Es que tú estés con él, que le des amor, que le des cariño. Eso es lo importante. No pagar el colegio más caro y ya soy un buen padre porque le he pagado el colegio más caro. Y es esto, es aparcar al niño, es buscarle todo el día lleno de cosas para que no tenga que estar conmigo. Cuando es al revés. Es, tío, lo natural es que tú estés con tu hijo, que tú le eduques y que tú le transmitas tus valores, y la persona con quien está más es contigo, no con una persona, ¿no? Esto lo había visto también con otros colegas de otra consultora, que mejor no digo el nombre, que decían, no, es que mi hijo habla latinoamericano, porque como la asistente es latinoamericana, es como, tío, algo estás haciendo muy mal, si es que, claro, al final tu hijo va a querer más a la asistenta que a ti, ¿y ¿sabes? O sea, todo muy, muy roto. cuál es la solución? O sea, la solución que parece más radical, que es la que puedes hacer si tienes una vida independiente, ¿no? Como la que estás buscando tú, como la que estoy buscando yo, pero si tienes una vida más, convencional, ¿no? Siguiendo el manual, ¿hay alguna manera de salir de este tipo de educación? Yo lo veo muy complicado, lo hablamos siempre y es muy difícil, ¿no? Es que no he encontrado solución. Tampoco claro, o sea, al final yo intento resolver mis problemas, ¿no? Pero sí que veo que si los dos padres trabajan en 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, claro, los tienes que dejar con alguien. Lo que sí quizás haría es yo escoger la tutora, coger también a un freelance, a un profesor freelance, y que les enseñe las bases, sobre todo al principio, ese profesor. Más que enviarle a un colegio es contratar a alguien y que venga a mi casa, y que muchas veces es más barato que, que llevarlos a un colegio privado o tal. O no solo uno, yo qué sé, le gusta la música, pues contratas a un profesor de música para que le enseñe. Pero yo creo que todo, y la educación en general, las universidades, todo va hacia cursos. O sea, al final, como bootcamps, o sea, quiero aprender a programar, pues yo hago un Ironhack o aprendo yo solo. Yo no voy a hacer 4 años de computer science para aprender esto. Y yo creo que va más por allí de montarle tú la educación que necesita tu hijo Bueno, de con hecho, freelance o con profesores
particulares más que colegio. Lo que pasa es que, claro, esto conlleva también mucha responsabilidad y Sí, o muchos sea, huevos para hacerlo, porque si sale mal, el culpable eres tú. creo que Internet va a hacer todo esto mucho más sencillo, ¿no? Ves, por ejemplo, escuelas como Lambda School en US o Ironhack, has comentado. Ese es un paso, yo creo que nos va a llevar a ser más independientes como individuos, ¿no? A salirnos un poco de esta industrialización del Estado. Otro punto que nos lleva más cerca de eso, yo creo que es todo el tema de cripto. Y quiero lanzar esto no con cripto, sino con Andorra, ¿no? Porque Andorra es un país ahí en el medio de los Pirineos, entre Francia y España. Quiero pensar que yo, como lo veo, mucho más independiente a nivel individuo que cualquier otro país, estado de Europa. ¿Tú te moviste allí Sí, hace un tiempo? No, sí, no un sé, año y medio. un año y medio. Y cuéntanos por qué te mueves a Andorra y cómo es la vida ahí. ¿Estás contento viviendo allí? Sí, no, estoy súper feliz y vine aquí para un par de años, la verdad, y ya he decidido que me voy a quedar aquí long term. Y un poco la decisión fue por muchísimas cosas. Lo primero, lo más fácil, lo más directo es pues por impuestos, porque al final vi que estaba pagando pues, como la mitad de lo que ganaba y no me salía a cuenta. Y esto está muy relacionado con lo que decíamos de diseñar tu vida, ¿no? De decir, ¿y por qué tengo que vivir aquí? ¿Y por qué tengo que...? Por ejemplo, yo estoy muy en contra, yo soy muy liberal, ¿vale? Estoy muy en contra de estados grandes, con muchos impuestos y tal. Pero bueno, esto es otro, podemos hacer otra call de esto, pero yo pienso, soy muy liberal. Entonces, en vez de quedarme en España y quejarme, que es lo que hace la mayoría, me hice la pregunta de decir, bueno, pues, ¿qué país está organizado o qué sistema hay que yo esté más de acuerdo? Y estuve mirando todo eso, no miré solo Andorra, miré Luxemburgo, miré Suiza, miré Chipre, Malta, Gibraltar, o sea, miré todo. Y decidí venirme aquí porque vine aquí, conocí gente de aquí, me explicaron cómo funcionaba todo y aquí se respeta mucho más el trabajo de la gente y sí, obviamente es por impuestos, pero es que yo no quiero pagar menos impuestos para ganar más dinero, sino la clave es para tener que trabajar menos y tener más tiempo. O sea, si te das cuenta, tú trabajas 10 meses o 12 meses o 11 meses en España y 6 meses o 5 meses son para el Estado. Entonces, cuando calculé esto y dije, a ver, me estás diciendo que si yo me voy a vivir a un país 2 horas más arriba, en vez de trabajar 10 meses al año, yo puedo trabajar 5 meses y ganar lo mismo, pues me voy. Y fue así. Y un poco en línea con todo, ¿no? De decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Cuáles son mis principios, mis valores? ¿Qué es lo que yo creo? Pues cojo y me voy. Mm. Porque mucha gente piensa como yo, o sea, yo tengo amigos en Barcelona, en Madrid, que piensan exactamente igual, pero no se van, se quejan. Bueno, tío, si estás en un país que vota a gobiernos que al final, pues, te cobran muchos impuestos y dan muchos servicios, o son corruptos, o las mil cosas que hemos visto que tienen malas, pues vete. Como has hecho tú, y como tú en Singapur, por ejemplo, también me dices que es mucho más liberal, que se respeta mucho más el trabajo de la gente y la gente que lo hace bien te dan incentivos a trabajar, porque al final, a mí lo que me pasa en España es, yo llegaba octubre y yo les decía, no, es que no quiero hacer más proyectos, porque si gano más de la mitad me lo van a cobrar. Entonces, lo que hacía era ya no coger proyectos. En No, cambio, aquí, pues se incentiva a trabajar y que la gente buena quiera trabajar y quiera hacer cosas buenas. punto clave es el tema de país pequeño, ¿no? Hay una correlación muy grande entre país pequeño y función de, bueno, y cómo evoluciona y desarrolla la sociedad. Yo he visto casos de Singapur, o podemos hablar de Hong Kong, o Suiza no es un país pequeño, pero bueno, lo descentralizan mucho a cantones Cantones. y regiones. Al final, todo cuando se hace grande y lo centralizas, lleva a decisiones nefastas. No puedes pensar que alguien sentado en una oficina en Madrid decida qué es lo mejor para un pueblo de la Costa Brava o para la costa de Cádiz o para la costa de Galicia, ¿no? Y hoy mismo es lo que está pasando. Al final, si tú miras lo que ha pasado desde la historia bueno, la democracia que tenemos hoy en día en los países, en los estados más grandes, es déficit constante, deuda incrementando, impuestos incrementando, gasto público incrementando, y al final lo que haces con todo esto, desincentivas el trabajo, Lo que desincentivas se la pierde, creación.
lo que se pierde mucho en los países grandes es el sentido de comunidad, ¿vale? Lo que yo me encuentro aquí en Andorra, yo me siento en casa, yo no tiro un papel al suelo o yo no quiero que... no quiero destrozar la naturaleza que me rodea y tal, porque es que yo vivo aquí. Mis vecinos es mi comunidad. Yo conozco a mis vecinos. En Barcelona yo nunca había conocido a mis vecinos, en Madrid tampoco. Y lo que decías tú, al final es skin in the game. O sea, aquí el primer ministro de Andorra, si lo hace mal, la gente le va a picar a su casa. ¿Me entiendes? O sea, es uno más de nosotros. Y seguro, y hay muchísimo camino que mejorar, ¿eh? O sea, hay muchas cosas malas también que se pueden mejorar que veo a nivel política. Pero claro, eso que decías tú, una persona en Madrid que no ha ido nunca o no conoce, pues, yo qué sé, Andalucía, Ceuta, Melilla, es que lo que tú quieras, ¿cómo va a decidir bien para ese grupo, ¿no? Y yo creo que aquí la clave es comunidad y al final un estado pequeño es mucho más fácil y con el coronavirus se ha visto súper. Claro. Bueno, se puede Aquí en resumir Andorra se cortó, se hizo test a todo el mundo, se controló, haces la trazabilidad y ya está. Claro, en un país como España, Francia, Estados Unidos, es que es una locura, no puedes gestionarlo. que Es como una empresa grande. O sea, es mejor tener una startup pequeña y eficiente con skin in the game que un monstruo, ¿no? es como, bueno, hubo un caso hace, no sé si un año o así, ¿no? Que una de las ministras del gobierno español dijo que el dinero del público no es de nadie, ¿no? Claro, y al final es la tragedia de los comunes, ¿no? Cuanto más grande, peor se hace. Pero bueno, oye, creo que hemos tocado temas que no teníamos ni pensado tocar, pero como siempre podríamos estar hablando 3 horas. Ya para acabar, te querría preguntar un par de cosas. ¿Qué te tiene despierto hoy en día? ¿Qué te interesa? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues varios temas. O sea, un tema es cripto, que esto también da para otra charla, es lo que veo como, sobre todo Bitcoin y Ethereum, cómo pueden cambiar, porque veo que es el futuro y cómo pueden cambiar todo el sistema, porque al final yo hago consultoría en mundo fintech y veo que todo lo que es Bitcoin, Ethereum y tal, puede desinternalizar totalmente la industria bancaria y por fin que haya disrupción en esta industria, porque al final educación y la industria financiera son de las que menos han cambiado. Siempre estamos, llevamos un montón de años haciendo lo mismo y creo que va a ser brutal. Y si quieres entrar en detalles ya podemos hacer otra con otro día sobre esto o lo hablamos cuando sea. Y luego educación, porque también en breves tengo pensado tener hijos y tal, y es un tema, y también mi pareja es profesora y que está trabajando también online, en remoto, y es muy interesante. Y es un tema que me apasiona y creo que mi siguiente gran etapa va a ser como padre y creo que vale mucho la pena pues, dedicarle tiempo a pensar cómo estructurarlo. Y poco más, la verdad. O sea, y obviamente, pues mis amigos, mi familia, pasarlo bien y vivir bien y disfrutar de Oh, todo, deportes y tal. Pero yo creo que estos dos temas son los más gordos ahora mismo en lo que invierto más tiempo en leer. puedo corroborar. O sea, nosotros con Edu hablamos bastante a menudo y siempre son los temas que tocamos más. Y ya solo una puntualización, de hecho, que has dicho que el mundo de las finanzas no ha avanzado mucho. De hecho, yo diría que ha avanzado mucho para mal, porque lo que cambiamos desde hace 50 años fue que empezamos a imprimir dinero como locos, ¿no? Y a alterar los tipos de interés. Pero bueno, ya para acabar, un par de libros que digas que te hayan cambiado la vida. Aquí cuesta mucho. O sea, te podría decir todo el inserto de Taleb, ¿Eh? pero sobre todo yo creo que si tuviese que recomendar un libro de Taleb sería Antifragile. ¿Ok? Y luego otro libro que me ha cambiado es Letters from a Stoic de Séneca, que no sé realmente cómo se traduce, pero sí que es verdad que la filosofía estoica me apasionó y también me obsesioné en su momento y creo que tenemos muchísimo que aprender, sobre todo la gente que estamos en el mundo de negocios y todo el mundo todo el rato metidos y conectados y pensando en optimizar y tal. Yo creo que podemos aprender muchísimo y me flipó cómo puede ser que un tío nacido en Córdoba hace más de 2000 años
tiene exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros o que yo me planteaba. Y la verdad es que me ayudó muchísimo a montar mi nuevo sistema de vida de cómo tenemos que pensar y es un buen sistema operativo, yo creo, para vivir. Este tío del que hablas es Seneca. Seneca, sí, Seneca. Bueno, pues nada, a los que estéis viendo aún, muchas gracias por escuchar. Podéis ver esto en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. Si os gusta, suscribiros al canal y compartirlo con gente a quien le pueda parecer interesante. Ya está. Edu, muchas gracias por esta charla. Hablamos siempre bueno, hablamos cada día. Y un abrazo. Venga, cuídate mucho. Chao.